Taglioretti, un gusto hermoso tenerte acá. Muchísimas gracias. Te doy un beso nomás porque acá estamos con cables. Bienvenida a lo que somos. Gracias, es un verdadero placer para mí estar aquí. Bueno, toquemos. Hacemos otra historia más de amor, ¿sí? Así es, sí. Vamos. Esta sería otra historia más de amor. Si no fuera por aquel que la escribió, tan blanca como el algodón, tan simple como esta canción. Los dos tenían silencio para dar. Este amor era eternidad. Ella era una pequeña flor. Él era apenas un gorrión. Este amor, fruto de un solo sol, fue calle, fue viento y fue, ¿quién dirá? Una ilusión. Este amor fue algo que empezó. Fue creciendo enormemente y nadie lo pudo parar. Esta sería otra historia más de amor, pero es la de una flor y un gorrión. La gente les comenzó a ver y no pudieron entender. Es que el amor nunca se pudo dar entre una flor y un gorrión. Podaron la pequeña flor y cazaron al gorrión. Este amor fue fruto de un solo sol, fue calle, fue viento y fue, ¿quién dirá? Otra ilusión. Este amor fue algo que creció y hoy es tan fuerte que ni la muerte los pudo separar. Esta sería otra historia más de amor, si no fuera porque la escribió Dios.
hermosa Lucre. Gracias. Gracias por estar en lo que somos, Lucrecia Taglorietti. A partir de este momento, la permanencia de los niños frente al televisor es de exclusiva responsabilidad de los padres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando periodísticamente. La salud, la jubilación, dos temas centrales, indudablemente, para cada uno de nosotros. ¿Qué servicios nos brinda el Estado? Y vamos a hablar hoy desde la perspectiva de qué servicios brinda el Instituto de Previsión Social para todos los que somos asalariados, los que tributamos, los que pagamos mensualmente para recibir esa atención médica. Y también qué condiciones de jubilación vamos a tener en el futuro. El IPS, para algunos, la principal inmobiliaria del país, es lo que dicen en base a la cantidad de inmuebles que también tiene la previsional. Un montón de preguntas que ya empiezan enseguida para el nuevo presidente del instituto. Comenzamos. Hoy, en Periodísticamente, nos acompaña el presidente del Instituto de Previsión Social, Armando Rodríguez, una institución que el expresidente Horacio Cartes calificó como eficiente al término de su gestión. Sin embargo, los asegurados se quejan por falta de medicamentos y malos servicios. Ya está con nosotros el nuevo presidente del Instituto de Previsión Social, Armando Rodríguez. Presidente, gracias por estar acá. Un gusto, Guillermo, compartir contigo el set. Y bueno, estoy aquí un poco para tratar de transmitir nuestra visión desde la presidencia del Consejo a lo que apunta IPS en los próximos años. Decimos nuevo porque en realidad estás allí hace algunos años ya, Sí. 3 años, nuevo, Sí. no en el IPS, sino en el cargo. Estabas como gerente Sí. de logística. Estuve como gerente de abastecimiento y logística cuando tuve la distinción de ser nombrado presidente y antes como gerente de desarrollo desde el año 2015 que arrancamos, tocando todos los temas relacionados en primera parte del trabajo de recursos humanos, tecnología, planificación, y en esta última parte en la gerencia de abastecimiento lo que es infraestructura, medicamentos, compras, equipamientos hospitales. ¿Sí? Quiero compartir con los televidentes un perfil que preparamos sobre el nuevo presidente del Consejo de Administración del IPS. Ya comenzamos con las preguntas. Armando Daniel Rodríguez Franco es el actual presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social. Es economista, egresado de la Universidad Nacional de Asunción con especialización en gestión de salud por la INCAE Business School. Cuenta con formación en procesos, direccionamiento estratégico, gerencia y liderazgo. Ingresó al Banco Central del Paraguay en el año 1990, donde ocupó cargos de relevancia como la gerencia de desarrollo, gestión institucional, gerente de recursos humanos e intendente administrativo de la Superintendencia de Bancos. Fue coordinador del programa de fortalecimiento de la transparencia y formalización del sistema financiero. En IPS se desempeñó como gerente de desarrollo y gestión. Así también cumplió funciones en la gerencia de abastecimiento y logística. En el área de la docencia trabajó durante 17 años como profesor de economía y finanzas. La primera pregunta, ¿hay que entender esta designación tuya como una continuidad de la política de la administración de Benigno López o tenemos que hablar de que el nuevo presidente del IPS va a tener también una impronta propia? Bueno, en primer lugar es continuar con los planes que veníamos ejecutando con la administración del doctor Benigno López y a eso queremos agregarle un acercamiento mucho más fuerte hacia las personas, hacia los usuarios del servicio, hacia los asegurados. Nosotros venimos, Guillermo, de una institución que encontramos en un difícil estado, cerca de 700 mil millones de guaraníes de deuda, 160 millones de dólares al fin del año 2014, 11 obras paradas, ¿sí? Con desabastecimientos importantes, con una infraestructura que requería intervención inmediata. Y en todo ese escenario se trabajó bastante en lo que es la parte financiera, la parte administrativa y contable y lo que es infraestructura y equipamiento hospitales. Yo creo que ahora nuestro enfoque, y estoy seguro de eso, va a estar directamente relacionado a los servicios, a darle mayor calidad, mayor calidez a la atención, porque es el reclamo que nosotros tenemos. Y yo mismo eso también he entendido en estos 3 años que estoy ahí, que no es suficiente la obra, solamente la infraestructura más moderna y el equipamiento más eficiente,
sino que también el apoyo de las personas, sea de médicos, paramédicos, enfermeros, gente que se ocupa del cuidado, de los primeros cuidados de las personas, del administrativo inclusive, porque es la carencia principal que hemos visto y encontrado en estos últimos años, y no es culpa de un gobierno o de otro, es una cuestión de un modelo de gestión que estuvo más enfocado a, tratar de resolver como sea las cosas, porque no importa esto, ¿verdad? Parecería ser que se le sumó un poco todo eso también, el déficit de salud, que colabora en cierta medida, ¿verdad? Porque no podemos resolver entre ambos los O sea, problemas el sistema más cruciales. público conspira contra IPS. El sistema público en general conspira también, ¿verdad? Porque debería ser la barrera como para que llegue el asegurado a IPS con aquellas patologías más complejas, más crónicas, porque es ahí donde los gastos son mayores, ¿verdad? Sin embargo, nosotros recibimos de todo y en todas partes del país, pero también sirvió para un tema, Guillermo, como para ir acercándonos hacia lo que hoy se habla, de ver si cómo vamos al futuro en cuanto a la universalidad de los servicios de prestación de salud, ¿verdad? Recuerdo que en la primera entrevista que hicimos, creo que fue el 16 de agosto, 16 de agosto, creo que fue el 16, en la radio, me decías, uno de mis objetivos va a ser mejorar la atención a la gente en el Hospital Central, y citabas el caso de urgencias. Sí. ¿Cómo lo van a hacer, Bueno, Armando? Ya hemos empezado ayer el trabajo. La doctora Ruth Saya, que es la nueva gerente de salud, ¿verdad? Hemos tomado la decisión desde la presidencia, apoyado por el Consejo, por supuesto, de que ella sea la que encabece, diríamos, esta gerencia, y se va a constituir, va a ser oficina del mismo Hospital Central para darle toda la fuerza, todo el énfasis, coordinando la dirección médica y la unidad de coordinación. ¿Y por qué la doctora Ruth Saya? Porque ella es una persona que ha crecido y se ha formado en el Hospital Central, la que mejor conoce las debilidades y fortalezas del Hospital Central, y hemos empezado anoche, decía, ¿verdad? Vamos a intervenir. Vamos a mover unas salas que se utilizan para atención en ciertas áreas como psicología, nutrición y otros que son consultorios. Está en el pabellón 3 dentro del edificio principal. Vamos a mudar esos consultorios y vamos a intervenir ahí con infraestructura, porque tenemos ahora en puertas la próxima semana para adjudicar la licitación de mantenimiento y reparaciones. Eso va a ser posible que en el plazo de 90 días como máximo tengamos 50 camas nuevas, que ya tenemos los equipos, tenemos las camas ya esperando el momento, y la intervención en infraestructura duraría entre 45 y 60 días, por lo que yo creo que para 90 días vamos a tener 50 camas más de urgencia. Es la primera parte del problema de la solución que vamos a enfocar en ese aspecto, porque la segunda parte viene con la habilitación de la policlínica, que es una obra que está bastante avanzada. Creemos que entre los meses de abril y mayo terminaría. Es un edificio nuevo, moderno, que va a lograr 93 consultorios y una farmacia externa. Para las personas que conocen, porque sabemos que el canal y el medio tiene siempre presencia en el hospital, va a permitir habilitar toda la parte contigua a la urgencia donde hoy está la policlínica, y eso va a permitir crecer en la urgencia y en más camas conforme al modelo que se defina, porque también hay corrientes que dicen que la urgencia no tiene que ser un lugar demasiado extendido, tiene que ser un lugar de tránsito, un buen triage médico, ¿verdad? De tal forma que sí, lo que hay que tener es cómo ubicar a las personas en clínica médica, donde es el déficit principal que hoy tiene IPS. ¿Cuántas acciones judiciales hoy tiene en su contra IPS que están obligando a prestar atención médica a gente que no es asegurada o no reúne, digamos, los requisitos para la atención? Ok, nosotros en este momento no tenemos ninguna acción activa, en el sentido que el tenerle a la persona, ¿sí? Salvo un caso de una persona que estuvo unos años internada, luego ya se superó eso, y en este momento no tenemos ninguna persona que haya ingresado al servicio por una orden judicial, porque se ha accionado desde la administración del IPS con la unidad jurídica, ¿verdad? Por los canales que corresponden, respetando las leyes y reglamentos, en contra de esas acciones, y se ha logrado revertir. Y por el otro lado también no hemos ya incorporado ningún medicamento por una medida judicial, o hemos adquirido medicamento por medida judicial. La adquisición de medicamentos indefectiblemente tiene que pasar primero por la evaluación en el cuadro básico, que lo hace un comité especializado, están médicos, especialistas y también nosotros del área administrativa, y si una vez incorporado en el Vademecum, ahí ya se empieza a hacer los llamados por concursos, licitaciones o concursos de ofertas, no por compras individuales. Ese modelo desde el 2015 se ha dejado de hacer. Y esas Entonces, maniobras hoy no se hace. fraudulentas de incorporación de gente para recibir la atención médica, simulación laboral, ¿Sí? para conseguir la atención médica de la previsional, ¿se ha depurado eso, presidente? Se ha depurado en cierta medida, pero no totalmente. Vamos a ser sinceros, Guillermo. Nosotros hemos depurado porque hemos tomado acciones de definir lineamientos o parámetros que alerten a la dirección médica
o a la gerencia médica como a la gerencia financiera que maneja toda la parte de aporte obrero. Y esos parámetros son de que una persona a los 65 años y que entra como primer empleo, llama la atención, ¿verdad? Y otra vez al cabo del mes ya está solicitando un medicamento oncológico. Segunda alerta, ¿verdad? Eso naturalmente lleva al área de aporte obrero patronal, donde se tiene el registro de las personas y con la unidad jurídica se cruzan la información, ya sea con el Ministerio del Trabajo o con las instancias que correspondan, como para ver si efectivamente esa persona está prestando el servicio, y termina con una inspección en el establecimiento donde la pena, lamentablemente no hemos tenido mucho éxito en esto que voy a decir, pero estamos queriendo reforzar eso, donde la pena no solamente lo paga el individuo que entró al seguro, porque esa persona que entró al seguro fue contratada por alguien. Entonces, Así es. hay corresponsabilidades y nosotros queremos irnos contra el que le contrató, ¿verdad? Y contra la persona también. Exacto, porque el que contrata es el que se presta a la simulación, Así pues, mismo. a perpetrar el fraude, porque tiene el poder de hacer esa relación Así de mismo. supuesta dependencia. Hemos hecho denuncias, todavía aún no han prosperado esto en el seno, o sea, no han concluido, ¿verdad? En el seno de la justicia, pero vamos a seguir nosotros con ese trabajo. No es un trabajo, diríamos, sencillo, porque es tesonero en el sentido de que son procesos manuales, ¿verdad? No tenemos herramientas tecnológicas aunque ¿Y por qué solucionen. no, con todos los recursos que tiene el Instituto de Previsión Social, la tecnología creo que es la mejor herramienta Sí. contra los fraudes, Así mismo. contra ese tipo de maniobras administrativas, porque todo deja rastro, es rastreable, se accede a los datos mucho más fácilmente, se puede cruzar información hasta desde la casa de uno. ¿Por Ok. qué no? Bueno, ¿Por qué tardamos por tanto una- en ayornarnos para algo que Sí. mueve tanto dinero? Por una razón siguiente, nosotros hemos diseñado el año pasado y no tuvimos éxito, y este año sí tuvimos éxito, ya donde se aprobó un pliego y entró en etapa competitiva para construir una gran base de datos de aporte obrero patronal. Esa gran base de datos, que la gente entendía le llama Big Data, ¿verdad? Sí. Va a permitir que se crucen las bases de informaciones del IPS, del Ministerio del Trabajo, que tiene la nómina declarada de funcionarios, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, porque ahí están los mayores contratos al sector público, ¿verdad? Por prestadores que inclusive nos hacen el servicio a nosotros, ¿verdad? Y la Secretaría de Estado de Tributación. Ese proceso está en este momento en contrataciones públicas porque se está discutiendo el pliego, porque hay una protesta de por medio. Si ese proceso tiene éxito, Guillermo, nosotros tendríamos un modelo de gestión para cruzar bases de datos informáticas, ¿verdad? O fuentes de datos, de base de datos, y nos va a saltar diríamos, las particularidades o algunas incoherencias, como por ejemplo, si una empresa que le presta servicio al Estado, donde es más fácil ver, porque contratación pública tiene la nómina de personas que tiene que, o sea, el número de personas que tiene que tener por una prestación de servicio, por ejemplo, de limpieza, por dar un ejemplo nada más, ¿verdad? Y Contrataciones Públicas declara que hay 1000 y resulta que vamos a IPS y vemos que hay 800, ¿verdad? O que el flujo de negocio que genera esa empresa, ¿verdad? En tributación es mayor, y también justicia recibe datos que son menores de su declaración. Evidentemente que hay un fraude, que no es necesario que vaya ningún inspector, ninguna visita, sino que automáticamente ya se puede arrinconarle, ¿verdad? al patrón que está en ese momento haciendo ese fraude y poder aplicarles las medidas. Este sistema de jubilación que tenemos, el sistema de previsión social que tenemos propiamente, ¿usted cree que hay que modificarlo en la relación de porcentajes del aporte del obrero, del patrón, del empleador? El sistema que está organizado en torno al Instituto de Previsión, ¿debe ser modificado o no? Desde mi punto de vista, en este momento no, ¿verdad? En este momento no, y voy a darle la razón, ¿verdad? Nosotros creemos que en el IPS mismo, en el instituto, tenemos varios frentes que nosotros tenemos que satisfacer o cubrir para que podamos sentarnos en una mesa de diálogo en un estado más de calma, como para discutir estos temas, porque son trascendentales y hacen a largo plazo de la vida de las personas. Entonces yo diría que si logramos hacer lo que anteriormente te dije, en un modelo de gestión que comprometa al trabajador a declarar y aportar por lo que corresponde, al empleador, perdón, ¿sí? Si logramos sumarle a ese que mejoramos los servicios de salud para las personas, ¿sí? Yo diría que estarían dadas las condiciones como para que el IPS pueda plantear eso a sus asegurados y a sus aliados, que son los patrones, ¿sí? Porque en el estado de cosas que estamos nosotros, esto va a despertar problemas probablemente políticos y sociales mucho más fuertes que las soluciones que podamos encontrar, porque ya hemos visto la reacción que tuvimos hace una semana atrás con la ley de pensiones, que inclusive ni siquiera hablaba de los porcentajes ni de los parámetros, igual tuvo un revés muy fuerte. Yo no me estoy refiriendo, porque después voy a entrar al tema jubilatorio propiamente, pero me refiero al modelo que tenemos, ese modelo en el que el trabajador aporta
un 9% que va discriminado para atención médica y jubilación. El empleador aporta más del 16%. Yo no creo que sea necesario en este momento, ¿sí? Ahora bien, hay que ser sinceros y hay que ser claros. El modelo económico y socioeconómico de nuestro país hace que sea muy favorable en este momento porque tenemos una relación casi de 11-1 entre activos y aportantes. Sin embargo, esto en el largo plazo va a cambiar. Ya los países más desarrollados del mundo nos mostraron que cambiaron esas relaciones, hoy día están preocupadas por la sostenibilidad y yo creo que en algún momento dado nosotros tenemos que reformular esa ecuación que vos ¿A cuánto señalabas. estamos de eso? Y yo creo que estamos entre 5 y 10 años. Tenemos de tregua entre 5 a 10 años. Para resolver ya, ¿verdad? Esto también va muy de la mano, Guillermo, de la formalización, ¿verdad? De la marcha de la economía en su conjunto, porque si seguimos, vamos a suponer por esta senda, que ojalá sea así, de crecimiento permanente, y a eso se suma la formalización, se supone que eso le da más espalda financiera a los fondos en el futuro, ¿verdad? Pero ese escenario no sabemos si va a ser así permanentemente. Quiero entrar después a temas muy puntuales, clínicas periféricas, el centro de atención de llamadas, ambulancias, la previsional, los inmuebles y la jubilación, que es el gran tema, el otro gran tema, la otra gran pata también del IPS. Enseguida continuamos conversando periodísticamente con el nuevo presidente del Instituto de Previsión Social. Ya venimos. Si tenés una tarjeta de crédito Itaú, tenés 2x1 de entradas los lunes, martes, jueves y viernes en los cines Itaú del Sol, Hiper 6, Pinedo, Cerro Alto, Mariano y Coronel Oviedo. Con Itaú siempre tenés más beneficios para disfrutar. Itaú, hecho para vos. Nueva Nissan Qashqai. Alcanza un nuevo nivel. Deseo que la agencia abra hasta tarde para poder enviar mi encomienda. Deseo pagar menos a menor tamaño de mi envío. Deseo que el destinatario pague la encomienda al recibirla. Concedido. Envío a más de 100 localidades. Cambiaron las reglas del servicio de encomiendas. Con NSA, sus deseos son órdenes. NSA Encomiendas. 021-289-1000. I walk right at my own speed. I don't run for nobody. Yeah, I like it that way. And we dance like we're on fire. When we sing too loud. But we always found our way when we walk against the crowd. All New Picanto. Conquista la ciudad. De bailar, y a todo el mundo alegrar. De piquitos de mover y las plumas sacudir. Es momento que el internet en tu casa alcance para todos. Llegó internet tamaño familiar, 50 megas por 199.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000 o marca asterisco 456 desde tu celular. Hacé más con Personal. Seguimos creciendo con precios bajos. Aquí, en Abasto Norte, encuentro todo. Abasto Norte. Siempre limpio. Un mercado diferente.
Seguimos conversando periodísticamente con el nuevo presidente del IPS. Bueno, muchas preguntas y vamos a entrar a los temas puntuales. El predio que está sobre San Martín, ¿ya está negociado, ya está definida su concesión en alquiler, presidente? No, ese predio justamente se hizo un concurso, un llamado a la gente interesada para que se presenten. Hay que señalar ahí que eso no pasa por un concurso de la ley 2051 porque va a ser ingreso para el IPS. Sí. Sin embargo, nosotros lo hicimos público y lo vamos a hacer en todos los modelos que te puedo mencionar, ¿verdad? Ese predio está ofrecido en alquiler en un proceso de renta e inversión para el IPS en un plazo de 20 años como máximo, donde el inversionista que tenga interés tendrá que venir a realizar inversiones, plantear un proyecto viable desde el punto de vista ambiental y sumándole a eso las reglas definidas por la municipalidad de la capital, en este caso porque está en Asunción, donde define todas las franjas habitacionales o comerciales. Estamos nosotros haciendo un proceso de unificar las cuentas corrientes catastrales para que sea una franja mixta, como le llaman en la jerga de la municipalidad, donde pueda ser destinado a un conjunto habitacional, si ese es el proyecto, o un desarrollo comercial. ¿Cuántos inmuebles tiene el IPS hoy? Hoy día está alrededor de 850 propiedades en todo el país. Gran parte en el interior, por supuesto, en el área central y también en la capital misma, hoy día en el centro financiero más importante, probablemente como en este caso, ¿no? ¿El modelo del Centro de Adultos Mayores de San Bernardino va a continuar o se va a hacer alguna modificación? No, ese modelo va a seguir. Lo que estamos trabajando es para lograr mayor adhesión de los asegurados, porque fue un reclamo permanente de la... ¿Adhesión en qué sentido? Porque esa un poco es la pregunta. Daba la sensación de que iba a ser un paliativo, pero solamente para unos pocos adultos mayores. Y ahí hay una particularidad que yo quiero llamarle un poco cultural, o quiero buscarle esa explicación, porque hoy día nosotros tenemos un establecimiento con 178 camas, ¿verdad? Equipado de primer nivel, como si fuera un hotel, inclusive mejor probablemente de aquel que funcionó ahí, con todas las comodidades, cámaras de esparcimiento, piscina, con servicios de fisioterapia, asesoramiento psicológico, almuerzo, cena, merienda, desayuno, todo cubierto. ¿Y qué pasa? Y logramos solamente ocupar cerca del 50% de ese asiento de ¿Por qué, digamos? ¿Está destinado a qué tipo de adultos? Primero que está destinado a un tipo de personas que tengan en lo posible movilidad, ¿verdad? Que tengan capacidad de desplazamiento. Tampoco se invalida aquellas personas que no tienen ese desplazamiento, esa movilidad, porque hay camas preparadas con enfermeras, preparadas para la gente que no tiene esa movilidad. Sin embargo, mi observación, y te habla una persona que es economista, que observa un poco más la realidad sociocultural, es que el adulto mayor le cuesta desprenderse de su núcleo familiar, ¿sí? Esto probablemente en Europa hubiera sido un boom y no tendríamos espacio, ¿verdad? Por eso. Llama la atención que si se tienen todos estos servicios, facilidades, y no esté ocupada la mitad de las camas. La gente que va está un tiempo, luego regresa, muchas veces vuelve, otras veces no tanto, ¿verdad? Pero no hemos logrado, tiene un año de funcionamiento, hay que también poner eso sobre la mesa, ¿verdad? Ojalá que podamos nosotros encontrar la forma de ir agregando más gente, porque el establecimiento está muy bien adecuado, está muy preparado. Ustedes saben que trajimos un especialista de España para que nos diseñe el establecimiento y para que le prepare a la gente. Todas las personas que están ahí, especialmente un grupo de profesionales que se le llaman gerocultores, fueron entrenados especialmente para eso. Son chicos que salieron de la universidad, que no son enfermeros, pero que están en carreras similares como fisioterapia, enfermería y compañía, y que se les preparó eso durante 2 o 3 meses, que se le entrenó y le cuidan. A mí me ha tocado, porque me suelo ir a visitar, el cuidado que le dan es único, el acompañamiento es. Lamentablemente no logramos hasta ahora poblar en mayor medida ese lugar. Porque por eso le decía lo del modelo, a lo mejor falla el modelo. Y puede ser. A lo mejor hay que buscar un incentivo. Claro, o una innovación en la atención. Puede ser, ¿verdad? Y otra modalidad. Coste que solemos hacer actividades donde vienen cerca de 1.500 adultos mayores de todo el país, porque es un centro donde se juntan, los adultos mayores están muy bien organizados en todo el país, ¿verdad? Y basta que haya una invitación, una organización, y ellos llegan hasta ahí para también promocionar nosotros nuestro centro, porque es único en el país, no hay otro establecimiento como eso. Y nos toca revisar y seguir un poco en la senda con la dirección de programas, que depende de la gerencia de la SUR, a decir qué incentivos se le puede incorporar. Hay algunos datos que queremos poner en pantalla para que usted nos diga si estamos en lo correcto. Digo, cómo fue creciendo también la demanda de los servicios de salud, porque evidentemente la cantidad de asegurados fue expandiéndose, fue creciendo. Tenemos esa placa
¿Son 1.500.000 los asegurados hoy? Sí, 1.550.000 aproximadamente, sí. Pasan diariamente unos 20.000 por día. Aproximadamente entre familiares, Sí. personal y médicos. sí. Pero esto incluyendo a médicos. Incluyendo Estamos- ya, incluyendo ya también al personal de blanco. Porque ahí estamos hablando de asegurados. Sí, esa suma engloba ya el personal. Y los funcionarios eran, podemos seguir mirando por favor, de 7.000 pasaron a ser 16.700. Hoy día somos 16.700 en el año 2003, con una aclaración ahí, Sí. que ahí está muy bien. Son 700 funcionarios más nomás entre el 2013 y el 2018, habiendo crecido en cerca de 800 camas. ¿Y los más de 700.000 asegurados cotizantes? Sí, 780.000. Claro, hoy día, acá asegurados. arriba estamos incluyendo a los jubilados también. Arriba estamos incluyendo a los jubilados y también incluimos el grupo familiar. El grupo familiar, los hijos, Hijos, el cónyuge. padres, Y sí. el tema del cónyuge, bueno, se igualó, pero para abajo, desde mi óptica, el tema anteriormente, si un varón no trabajaba, tenía que mostrar la relación de dependencia económica de la mujer para ser asegurado, ¿verdad? Y a la inversa no hacía falta. Hoy sí hace falta que en ambos casos se demuestre, Hoy sí la hace dependencia económica. La dependencia económica, que es un factor probablemente que no estuve yo en la decisión plena de ese tema, que se lo hizo en el Consejo antes que yo llegue ahí, pero entiendo que pasa un poco por también dificultar un poco y que el individuo tenga que mostrar, la persona tenga que mostrar, ¿verdad?, que efectivamente depende de la principal, en este caso de la mujer, ¿verdad? Y si esa persona trabaja, pero trabaja en, no sé, en un servicio público en el que no tiene un seguro médico, no está cubierta. No Entonces. está cubierto, y si tiene también una declaración de si es aportante del IVA, o sea, es contribuyente, tampoco puede. Tampoco. Tampoco. Eso es injusto, ¿eh? Y si había que evaluar, pero ahí vos hablaste de un tema que a mí me interesa señalar como para desarrollar más adelante. Funcionarios públicos que no tienen seguro médico. Así es. Hay cerca de 30.000 personas que reciben entre 80 y 300.000 guaraníes mensual, ¿sí? Sí. Que les sirve para contratar un seguro médico. Según la gente entendía en esto, yo he consultado, pero así de motus propios nada más, que se puede lograr con 300.000 guaraníes de seguro médico es poco, ¿verdad? Entonces esa gente probablemente haya incorporado en su salario y haya olvidado su salud, que es una decisión individual, es cierto, pero no está bien, hay que cubrirle al trabajador, ¿verdad?, ante el riesgo que pueda tener y a su familia también. Entonces ese es un punto que en el futuro podemos explorar, porque podrían ser potenciales cotizantes del IPS con cierta característica que a nosotros nos interesa. El salario público está a la vista de todo, no se puede mentir en la declaración. Exacto. ¿Verdad? El Estado ya está pagando hoy día ese monto, que hay que ver cuánto paga el Ministerio de Hacienda en total, que bien podrían llegar hasta el IPS, para que el IPS le brinde cobertura médica. ¿Sí? No estamos hablando del tema de las jubilaciones, solamente la cobertura médica, ¿verdad? En un proceso ordenado, transparente, que vaya de la mano también con el crecimiento que nosotros le estamos dando ahora a las obras. Bueno, el centro de atención de llamadas, el call center, es decir, que es un destinatario de las quejas de la gente. Por el momento mejora el servicio. Por momentos es el tema. Cuando uno dice IPS, la gente se queja de que llama hasta horas, no consigue. ¿Se intervino ya? Sí, la gerente de Desarrollo y Tecnología, que ha tomado posesión del cargo, ya ha empezado a trabajar con la jefa del call center. Ellos tienen un plazo de 10 días para presentar al Consejo un plan de mejora que va a apuntar a 3 ejes básicamente, ¿sí?, que se le agregará más cosas. Es la tecnología. Nosotros tenemos una herramienta de gestión un poco ya antigua, le vamos a meter una actualización que ya se adjudicó, se licitó y se adjudicó. Esa herramienta tecnológica, al mejorar sus prestaciones, debería permitirle al operador tener más acceso y más facilidades para ubicar turnos, para derivar gente, para inducirle a la gente, ¿verdad?, para que tome los turnos libres y no cuando el individuo, la persona te pide, yo quiero un turno de clínica médica, y le diga, el primero está dentro de 30 días. Exacto. Pudiendo llevarle hacia turnos más cercanos en horario que a lo mejor no es tan cómodo, pero que va a resolver el problema de la cita. Por otro lado, tiene la segunda pata, es la ampliación de la oferta de consultorios. Nosotros estamos pensando en ampliar el margen. Si eso fuera productivo, hay que mirar, porque también la información que tengo después de hacer esta exposición con el equipo, ya me dijeron, bueno, tengo que ver la estadística, porque parecería ser que la mayor cantidad de gente que no asiste al turno es entre el turno de las 5 y las 8, que es el último. ¿Sí? Pero sin embargo, a mí me parece interesante promocionar un turno más entre las 20 y las 23, porque hay mucha gente, como compañeros tuyos que están aquí, que están trabajando, Sí, gente que sale a las 6, 7, 8 de la Claro. noche, que puede... Y el tercer aspecto, Guillermo, es trabajar en el entrenamiento y en la capacitación permanente del call center. Ese turno de atención que usted dice, el turno extra, por así decirlo,
¿Qué va a implicar? ¿Va a implicar pagarle extra a los médicos que hoy están? ¿Va a implicar contratar más gente? Porque digo, es un anuncio interesante para la gente que termina de trabajar tarde y va a tener quizás esa opción de ir o llevar a sus chicos más tarde. Primero requiere encontrar especialistas, ¿verdad? Probablemente no vamos a cubrir todas las especialidades, hay que ser sincero, vamos a cubrir ciertas especialidades probablemente porque tenemos que tener la oferta de médicos que tengan esa disponibilidad al horario. A mí me luce a primera vista que no tendríamos ese inconveniente porque los médicos conocemos de que no tienen el inconveniente del trabajo nocturno ni de fin de semana, ellos se acomodan. Al contrario, les va a sumar. Le va a sumar, exactamente. Sí, le va a sumar. Y va a representar contratar más personal médico, eso es cierto, ¿verdad? Y hay recursos suficientes. Y hay recursos suficientes, nosotros ya vimos en la placa, hemos crecido 700 personas más en 5 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos también una herramienta de control en el recurso humano que castiga a la gente que no ausente. A la gente que no viene al trabajo le castiga en el sentido de la descontratación, ¿sí? Yo he dicho cuando asumí el cargo a mis directores y gerentes, a mí me más sirve una persona que esté presente antes que aquel especialista muy entrenado de las mejores escuelas del exterior, pero que no está. ¿Sí? Nosotros necesitamos gente que esté en primer lugar en su lugar de trabajo y luego tenga el compromiso de resolver los problemas. Entonces, en ese sentido tenemos recursos. La tercera pata que yo te hablaba del call center, que tiene 3 ejes donde el cual se va a mover, es capacitarle permanentemente a la gente. Hay un factor que hay que considerar que es el factor del clima laboral. Esa gente está 5 horas al teléfono, ¿sí? No es tan sencilla también la tarea que hacen, hay que reconocer. Entonces esa gente necesita incentivos permanentes. Nosotros hemos mejorado en algún momento cuando metimos una suerte de supervisores que eran transversales, recorrían cada turno, revisaban cada llamada, revisaban la estadística y trataban de lograr incentivos. Le mandamos a gente a entrenarse en unidades parecidas a la nuestra en el sector privado y no funcionó y pues volvió a decaer. Ahora lo que pretendemos hacer es mejorar el servicio desde la perspectiva de incorporar capacidad de atención y yo diría desde mi perspectiva, nosotros necesitamos tener vendedores en el call center. ¿Qué tiene que vender? El turno desocupado. Hoy día no hacemos ese trabajo. ¿En qué sentido? Que nosotros vamos a visualizar en la pantalla con la herramienta que hablé antes. Claro, si uno ve que hay 2 horas y tratar de guiar a esa persona esas 2 horas. Tengo que lograr que Guillermo vaya a ese turno porque Guillermo necesita ser atendido y si él quiere ir al turno que va de las 7 hasta la 1, va a esperar un mes. Entonces, por eso digo que tienen que vender el turno. Nosotros tenemos que tener especialistas en vender turnos desocupados. Como una empresa de telefonía móvil. Tal cual. ¿Para qué vamos a usar otro ejemplo? Ahí le dicen, no, pero hay un plan que a usted le conviene por los fines de semana, vemos que... Hasta que te vende. Hasta que le venda. Y la otra parte, que no quería terminar ahí, la otra parte es que eso tiende a tener relación, ¿verdad?, en forma directa con la posibilidad de que también los médicos se adhieran, porque ahí tenemos también algunas citas cerradas que nosotros tenemos que abrir, ¿verdad?, donde vamos a tener mayor capacidad de oferta, ¿sí? Todo esto creemos que va a mejorar el servicio de call center, pero yo no quiero dejar de tirar. Este es un área que hay que meterle permanente incentivo. Y el sentido, la última parte, es de que queremos crear como una fuente de primer empleo, de primera absorción laboral, el call center, ¿verdad?, donde podemos captar personas, entrenándoles, capacitándoles para que lleguen a ese primer empleo con la condición de que tengan que perdurar ahí, pero tener una suerte de incentivo que ante la posibilidad de un crecimiento profesional ellos puedan pasar de ahí. Porque hoy ya tenemos gente que se quedó siendo economista o abogado o ingeniero y ya no queda tener teléfono. Vamos a entrar a otros temas, entre ellos la jubilación enseguida. El presidente del IPS nos va a hablar del sistema jubilatorio que actualmente rige en la previsional. Habrá cambios, propuestas, modificaciones, mucho se habló de eso. Enseguida seguimos periodísticamente, ya venimos. Nace un nuevo aniversario y con él el orgullo de celebrar una historia de esfuerzo y colaboración, una historia entre nuestra gente y nuestros clientes que nos motiva a seguir sembrando. Bancoop,
un banco con raíces. En Lactolanda pensamos en vos, pensamos en todos, pensamos liviano. Por eso, en Lactolanda creamos la verdadera leche sin lactosa, fácil de digerir, mucho más liviana, semidescremada y con todos los nutrientes de la leche. Leche Lactolanda sin lactosa, producido por la cooperativa La Holanda. Seguinos en nuestras redes sociales. Es tan divertido hacer que la fiesta siga entre amigos, que no pare la alegría. En el shopping Mariano todos nos encontramos. Todo pasa por Mariano. Divertido y todo a mano. Compartimos un buen rato. La jubilación, esa palabra que para muchos genera una expectativa, representa el futuro, para algunos un futuro muy inmediato, para otros un futuro quizás un poco más lejano. ¿Qué pasa en el IPS? Hay tres regímenes de jubilación hoy. La extraordinaria, la ordinaria y la proporcional. Sí, así dijimos bien. Así mismo. Quería preguntarte si, y repasando esto, bueno, la proporcional con 15 años de aporte, como mínimo, y 65 cumplidos, se empieza a recibir un porcentaje, desde el 60% en adelante, dependiendo de cuántos años uno haya aportado. La ordinaria, que es con 25 y 60. Y 60, perdón. 25 y 60. Sí. Y la extraordinaria, que es con 30 y 55 de edad. 55 de edad. ¿Hay que cambiar eso? No, yo no creo que sea el momento para cambiar eso. Es el momento sí para repensar un poco el modelo, pero yo sería un poco ahí más, consideraría más el entorno también, ¿verdad? Si se va a cambiar esas reglas del IPS, había que analizar si no es el momento ya para igualar las reglas de la jubilación en términos del sistema de jubilaciones, porque hoy día nosotros tenemos cajas que tienen otro régimen, ¿verdad? Pero, por ejemplo, igualarlo, a mí me encantaría que tengamos el mismo régimen que los docentes, por ejemplo. No. Que podamos descontar con hijos, por cada hijo un año menos y todo lo demás, ¿verdad? Pero yo digo que ¿con cuál hay modelo? Que igualarnos hacia la jubilación ordinaria de IPS, por ejemplo, ¿verdad? 55 años, a partir de 55 años y 30 años de aporte, ¿verdad? Porque si vamos a igualarnos para abajo, está vigente, pues yo digo, pero hay otras cajas que tienen, diríamos, parámetros diferentes. ¿Sí? Sí. Yo me pregunto por qué los parámetros son diferentes si lo que buscamos es la jubilación. Bueno, pero eso es mirando otras cajas. Sí, mirando otras cajas. Otras cajas de jubilación. Pero en el caso del IPS, digo. En términos particulares, no. IPS no en este momento. Sí, hay un horizonte de tiempo que yo dije antes, entre ahora y los próximos 10 años, que hay que empezar a analizar y a resolver esto. Porque no tenemos que dejar que se empiecen a deteriorar los fondos, ¿verdad? Y tengamos problemas. El IPS tiene de una manera segura colocados sus fondos, ¿sí? Primero es la seguridad de la recuperación y luego la rentabilidad, ¿cierto? Pero sin embargo, la población va a ir cambiando, como dije antes, y vamos a tener en los próximos 10 años más jubilados. ¿Cuál es la relación hoy de aportantes por activos versus pasivos? Estamos hablando de 780.000 aportantes y 55.000 jubilados, una relación de 11 a 1. 1.14, 1.13, 1.14 aproximadamente, según los números. 14 trabajadores activos por cada y jubilado. Uno que está jubilado. Así es. Entonces, y esa relación se va a ir reduciendo. Y desde mi punto de vista se va a ir reduciendo, ¿verdad? Porque va a crecer mayormente la cantidad de personas jubiladas, ¿verdad? Entonces eso va a hacer que se achique, ¿verdad?
Por eso es que tenemos que pensar en la formalización también que decíamos, ¿verdad? Porque es imperiosa la necesidad que IPS consiga captar mayores recursos, ¿verdad? En el largo plazo, porque si no, no se hace sostenible esto en el muy largo plazo, ¿verdad? Entonces tenemos que adherirle a más trabajadores al sistema a través de esta herramienta tecnológica que hablábamos, a través de programas con el gobierno mismo que se puedan encarar, ¿verdad? De tal forma de que la gente se sume al colectivo de aportantes. Cuando estás hablando, presidente, por el momento no. Vamos a tener 10 años acá de plazo. ¿Qué quiere decir? Durante este periodo no se va a replantear el tema de las edades para acceder a los derechos jubilatorios. Nosotros no tenemos en este momento, al menos en carpeta, en proyecto, la modificación de esos parámetros. En el Consejo yo he llegado el día viernes en la primera reunión, hemos trazado un poco un horizonte de trabajo en estos próximos años que vamos a estar juntos, algunos podrán irse antes o después, pero no se tiene en carpeta la modificación de esos parámetros de la jubilación. Porque hablamos con Benigno López, tu antecesor, con quien fuiste de hecho a IPS, y él tenía la idea de empezar a discutir y empezar a proponer inclusive la posibilidad de un cambio, ¿verdad? Siempre es un tema muy sensible, la gente no quiere hablar de esto, digamos, el funcionario no quiere porque sabe que esto dispara enseguida ya las alertas, ¿verdad? Es como que uno tiene una regla de juego y le dicen a uno, no, tus reglas van a cambiar, ahí es donde paramos la oreja. Bueno, en ese punto, Guillermo, si es que fuéramos a discutir, desde mi punto de vista, a discutir de aquí hacia adelante, no con aquellos que ya se adhirieron al programa y ya están bastante, diríamos, avanzados en su etapa. ¿Cuál es ese parámetro? Interesante lo que usted dice, o sea, la gente los que ya estamos aportando, que no nos cambien las reglas de juego, pero ¿desde cuántos años de edad? El chico que hoy empezó a trabajar, está escuchando la entrevista y va a fin de mes a aportar ya su 9% sobre el salario. Dice, yo ya entré bajo este régimen, no me pueden cambiar las reglas a futuro. Bueno, a ver, esa puede ser una discusión legal, pero yo voy a plantear una discusión pragmática, ¿verdad? Sí. El chico que ingresó a trabajar, conforme al mercado laboral hoy, conforme a las capacidades que se van desarrollando, hay segmentos de la población que tienen un alto entrenamiento y por tanto una alta movilidad. Sí. Vos sabías que en el sector de tecnología es donde mejores ganan los chicos y más movilidad hay. Entonces a aquellos casi no les interesa todavía, ¿verdad? Esa discusión. Bueno, pues son sus derechos igual. Sí, yo sé que son sus derechos, pero no afectarían, o sea, a ver, no sería tan sensible la discusión para aquellos que están entre 0 y 5 años. Son sus derechos, respeto eso, son sus derechos, pero entre 0 y 5 años, ¿por qué? Porque su horizonte de jubilación es 25 o 30 años, ¿sí? Sin embargo, para aquel adulto que como algunos de nosotros ya tenemos rondando los 50, ¿verdad? Y le cambian el reloj, es casi fatal. Sí. ¿Por qué? Pero no es por hablar mal de la gente, yo tengo 52 años, pues no voy a hablar mal de mí, sino que yo no soy ya una persona que puede ya competir con un chico que vino con una especialización, formación con 3 idiomas, porque no paso la prueba, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le vamos a meter en un sistema de competencia a una persona grande? ¿Y cómo fijar ese parámetro, digo, de edad y de años de aporte? Y esa es la discusión que tenemos que llevar en la mesa. Yo estoy de acuerdo con lo que venimos también, y hay que hablar de este tema. Yo soy también de esa postura, tenemos que sentarnos a poner los números sobre la mesa y hay que tratar de discutir profesionalmente y de manera seria cuál va a ser la acaba de decirme usted que no está en el plan de trabajo, que no está en el menú, digamos, es lo que van a hacer. No está en el plan de trabajo nuestro del Consejo, sí. Sí, ahora sí, hay que sentarnos a discutir, a debatir, yo estoy dispuesto a debatir. Yo creo que también uno de los problemas que tenemos, voy a mezclar por las cosas, con el tema de la ley de pensiones, es que no se discutió lo suficientemente antes. Entonces, hay que aprender de los errores. ¿Para qué vamos a ser necios? ¿Por qué no discutimos antes? No discutimos, ponemos en la ley, llamamos a todos los actores sociales y decimos, señores, ¿cómo estamos en este tema? ¿Sí? Si luego se resulta que no es el momento de enviarle, bueno, pero a través de un acuerdo colectivo, ciudadano, social, no sé cómo se llama eso, pero lo que no tenemos que cerrar las puertas al debate y a la discusión, esa es mi posición. Bueno, pero por ahora no se revisará el tema. No, señor. Ni se planteará tampoco la revisión. Al menos de la posición de la presidencia del Banco Central no se impulsará eso. No el Banco Central, son 28 años. El Instituto de Previsión Social. Me tienen que perdonar la audiencia. Del IPS. Ahora, la clínica Ingavi, nos decía una colega, Elvira Olmedo, no se olviden por favor de la clínica Ingavi. ¿Cuándo la clínica Ingavi? Esa es la pregunta también. Empezamos con las clínicas periféricas. Sí. Bueno, la clínica Ingavi tiene una historia hasta anecdótica que me permitís contar así 2 segundos. ¿Verdad? Ocurre cuando llegamos en el año 2014, Benigno llegó en octubre, nosotros llegamos los gerentes en el 2015, en enero, nos sentamos a ver los planes, los proyectos y uno de los proyectos era Ingavi, un hospital muy lindo en el diseño, qué sé yo, nos fuimos a ver y era un pozo, ¿verdad? Un pozo que se había acabado para iniciar la obra y hacía 6 o 8 meses que se acabó el pozo y nunca más siguió. Y el contrato establecía que había que pagar unos anticipos
que el proveedor estaba en su derecho a solicitarlo y el IPS no le había pagado el anticipo, ¿verdad? Esa era la discusión. Nos tomamos un poco el trabajo de evaluar, discutir la solvencia de la empresa, analizar, ver todas las partes controladoras. Dijimos, vamos a apostar por esa empresa. Le trajimos a la empresa que hoy está terminando el hospital, que se siente en la mesa y casi como un pacto de caballeros, que también sabemos la hora, la verdad no es tan eso es viable, pero sin embargo se cumplió aquel pacto y ellos dijeron, apuesten a nosotros, somos una empresa seria, que vamos a terminar este hospital. Y se pagó y empezó el hospital en enero del 2016, recién, un año de discusión llevamos. En enero, febrero de 2016 empezó y hoy día es una obra que inclusive a mitad de camino, gracias a diríamos un poco la discusión que hubo positiva en el Consejo, la Presidencia, las demandas que teníamos de más camas, se dijo, ¿por qué un hospital de 300 camas? ¿Por qué no vamos a 600? ¿Por qué? Porque luego de todos los estudios se veía que la estructura podía crecer en ese porcentaje, en ese volumen. Y fue a 600 camas, un hospital muy grande comparado a lo que venía antes, y ahí también se cambia el modelo y se habla de un hospital de especialidades quirúrgicas. La gerencia médica, luego de una ardua evaluación con todo el plantel médico, los jefes de los departamentos hospitales, dijeron lo mejor que podemos hacer es un hospital de especialidades quirúrgicas por dos razones principales, hay muchas otras. Primero, es que nuestro servicio de cirugía está saturado, nosotros damos respuesta a la demanda creciente de cirugía, punto uno. Y punto dos, es muy oneroso crear un hospital tipo el Hospital Central, que es general, porque tiene demasiados costos asociados. ¿Okay? Entonces, en ese entendimiento y con la conciencia de que estábamos tomando la mejor decisión, fuimos hacia ese modelo y le agregamos un factor diferente también en lo que es equipamiento. La gran parte de ese hospital va a tener equipamiento y se va a pagar el servicio realizado por los equipos biomédicos. Significa que si se hace una resonancia a una persona, ¿sí? Y es la única resonancia en el mes, se pagará por una resonancia, ¿sí? La oferta que tiene que presentar el proveedor es de equipar la sala, llevar el resonador o el tomógrafo y ejecutar la acción de tomar la tomografía o la radiografía, lo que fuere, y se paga por el servicio hecho a través de un sistema que nosotros tenemos para controlar si la persona se hizo, a qué hora se hizo, qué profesional indicó que haga, es cotizante, es beneficiario, toda esa información, entonces nosotros pagamos por servicio. ¿Qué nos evitamos con eso? Principalmente una inversión muy fuerte que hay que hacer si es que se va a comprar, porque eso representa muchos recursos que hay que destinar para una compra. Y en segundo lugar, que creemos que con ese modelo no vamos a tener los paros que tenemos hoy día de equipos con problemas técnicos, mecánicos, porque los equipos son como aquí otros, ¿verdad? A eso se agrega que el oferente tiene que tener un sitio alterno de réplica, lo que sí significa que si para el equipo, tiene que venir el alterno. Si la demanda se desborda, llega también el alterno. Sí. ¿Cuánto llevan del presupuesto del IPS los pacientes crónicos, la atención médica, digo? Y nosotros evaluamos ese número, Guillermo, y estamos hablando de que cerca de entre el 1 al 3% lleva un poco más del 60-65% del costo de medicamentos en las patologías crónicas. O sea, 1 de 33 lleva 2 de cada 3 guaraníes. Así mismo, así mismo. Esa es la proporción, es muy alta. Es alta la proporción. ¿Y hay alguna solución para ello o no? Y en este momento nosotros nos estamos todavía evaluando qué cambios paramétricos y nada, como yo te dije antes, pero creo que tenemos que trabajar en... Perdón, esto no significa sacar la cobertura al paciente crónico, pero voy a un sistema dentro del sistema público que quizás sirva... Bueno, nosotros más bien nos enfocamos a una solución que... gracias a los médicos del hospital, porque eso surgió del plantel médico, unos médicos jóvenes, profesionales muy buenos, que tuvieron contacto, y pongo como ejemplo nada más que puede servir para otra, con una universidad de Alemania, ¿verdad? Y se contactó con esta universidad, se encontró un tutor, por decir, un profesor de la universidad que se interesó por Paraguay y empezaron a cartearse con los chicos del Hospital Central, fueron a visitar un hospital modelo, el director de la infraestructura, los médicos, y se trajo un modelo de trasplante halogénico que va a permitir trasplante de médulas, compañía, ¿verdad? Que va a hacer de que muchas personas que van hacia un tratamiento crónico largo puedan resolver eso mediante un trasplante. Si nosotros concretamos eso, que está dentro de nuestro proyecto de Hospital Día para el año que viene, que se lanzaría la licitación a fin de año con un modelo de construcción de un año aproximadamente, nosotros podríamos tener una medicina que vaya a resolver aquel tema, ¿verdad?, de patologías crónicas. Habrá que trabajar mucho aún,
porque debería ser un poco el modelo hacia dónde tender, porque nosotros tenemos ese inconveniente que vos señalás de la proporción de los gastos con los crónicos, pero que tampoco no se puede desatender. Está la salud de las personas, personas que en estado delicado acuden a nuestros centros y no podemos bajo ninguna circunstancia pensar que eso va a cambiar. Tiene que seguir. Preparamos una lista de los reclamos que suelen ser los más comunes. A lo mejor sirven para tomar nota, me imagino que tendrán muchísimas notas tomadas, pero entre esos reclamos, por ejemplo, estaban los del Centro de Atención de Llamadas, la ampliación del horario de atención del call center, las camas en terapia intensiva, falencias en clínicas periféricas, que es lo que estuvimos mencionando, la falta de medicamentos, la burocracia para retirarlos y también la obtención de turnos para estudios de complejidad. Imagino son realidades de las que estás consciente. Si me permitís responder, la ampliación del horario de atención al call center probablemente está relacionado con la atención en el consultorio, porque el call center funciona 24 horas. Camas en terapia intensiva, crecimos nosotros en el doble de camas con la habilitación de la unidad de terapia intensiva el año pasado, creo que sí, el año pasado eso inauguramos y crecimos en cerca de 60 camas de terapia intensiva. En la clínica periférica tenemos un inconveniente de que tenemos que cambiar el modelo de gestión, yo creo. ¿Por qué? Porque hay resultan llamativos unos casos donde la gente deriva de vuelta al hospital central o las personas mismas eligen ir al hospital central y tiene una clínica periférica ahí a una cuadra de la casa, ¿verdad? Entonces ahí hay que intervenir un poco en el buen... Mi palabra es mucho intervención, pero en el buen sentido. Hay un problema. Yo digo, el geriátrico es una excelente muestra de que hay gente que no conoce los servicios geriátricos y que va otra vez al hospital central a padecer ahí en vez de ir a la... Y el geriátrico es uno de los hospitales que mejor funcionamiento y mejor proceso tiene, ¿verdad? Nosotros vamos a ampliar el hospital geriátrico en 100 camas más, con una urgencia exclusiva para el adulto mayor, de tal forma que ya no se junten la urgencia de los jóvenes, los trabajadores, con el adulto mayor. Eso lo vamos a hacer aquí sobre la calle Artigas, ¿verdad? Interviniendo el hospital geriátrico y la clínica de Nanagua, vamos a crecer, decía, en 100 camas y todo el servicio de de urgencia, laboratorio, imágenes se va a concentrar ahí, de tal forma que el adulto mayor tenga un lugar exclusivo de atención. ¿Algún anuncio o proyecto que tengan en carpeta en este momento del que no hayamos hablado todavía, presidente? Bueno, lo que tenemos en carpeta, que ya está en proceso para la licitación y que yo creo que va a interesar a la gente, para hablar del interior del país, tenemos 4 establecimientos nuevos que se van a proyectar. Si los tiempos ayudan, esas licitaciones se adjudican este año y tienen plazo de 12 meses para culminación en la ciudad de Hernandaria, Cazapá, Villarrica y Paraguarí. Son hospitales modelos muy similares, con entre 20 y 40 camas, con 2 o 3 salas de cirugía, servicio de atención, de urgencia, clínica médica y laboratorio. Esto vamos a llegar por esas zonas que realmente le tuvimos un poco postergado mucho tiempo. Por otro lado, en el Hospital Central tenemos la policlínica que ya señalé, al lado se está empezando a definir los contratos de compañía para la adjudicación del nuevo centro de rehabilitación física. Ese centro de rehabilitación física que hoy también funciona ahí en la inmediación del geriátrico va a irse a un lugar mucho más importante, más interesante para la atención a las personas. Y luego tenemos 2 proyectos dentro del Hospital Central. Uno es el Hospital Día, que es un hospital donde se le atiende a las personas que llegan para unos servicios de atención que son más bien sillas que camas, donde se hacen sus procedimientos y durante el día se retiran. Y el Centro Hemato-Oncológico, que queremos construir también en el Hospital Central, con un búnker especialmente preparado para los servicios de resonancia y compañía en el mismo hospital. Ese hospital día nos va a permitir en cierta medida también disminuir los costos porque vamos a tener nuestro propio sistema de dosificación de medicamentos. Hoy día ya no salen los medicamentos oncológicos, por ejemplo, afuera, a menos que la persona esté internada en un estado muy delicado, con el acompañamiento de los médicos puede salir, pero realmente nosotros lo que queremos es que todos los procedimientos se hagan en el Hospital Central. Y la otra parte que también estamos analizando es si conviene o no llevar los centros de cirugía, especialmente de traumatología, que es un padecimiento en todo el país, y entregar las prótesis en algunas cabeceras departamentales. Hoy día solamente se hace en la cirugía en el Hospital Central, pero tenemos hospitales adecuados para ello. Tenemos que ver si la gestión va a ser eficiente, de tal forma que una cirugía de rodilla o de tobillo se pueda hacer en un establecimiento que no sea tan alto nivel como el Hospital Central, porque no requiere una necesidad demasiado importante en términos de complejidad. Se puede hacer en un hospital como Ciudad del Este, que es un muy lindo hospital. En Encarnación, Ayolas y Oenau estamos refaccionando todos esos 3 hospitales y este año vamos a ya tener listo para diciembre. Entonces bien podríamos pensar que también podríamos llegar más hacia el interior con esas especialidades más complejas. Ahí en el pasado se tenía un poco el inconveniente que hoy día gradualmente, pero no todavía de forma fuerte, se va disminuyendo, que es la
los especialistas. No se tienen especialistas en todo el país. Hay que ser Eso sinceros. es un problema. Es un problema. Nuestro Conseguir modelo gente que es, quiera ir a trabajar. claro, nuestro modelo es centralizado, es Asunción, sus alrededores, y vamos de a poco Y saliendo. hay que compensar, digamos, al profesional hay que Así mismo. pagarle. Hay que pagarle y eso representa costo, entonces hay que evaluar en términos de costo-beneficio si conviene llevar a hacer eso en un centro. Yo creo que si nuestros hospitales como cabeceras, como en Alto Paraná o en el norte o en el sur, podemos pensar en ese modelo. Presidente, gracias por estar con nosotros. Un gusto, Guillermo, las veces que sea necesario, a las órdenes para aclarar las dudas y tratar un poco también de llegar a la gente satisfaciendo sus necesidades. Éxitos entonces. Armando Rodríguez, el nuevo presidente del Consejo de Administración del IPS. 3 años estuvo ya allí, así que conoce muy bien la casa. Y vamos a repasar más detalles de esta entrevista mañana en ABC Cardinal. Enseguida venimos con la última parte del programa. Seguimos creciendo con precios bajos. Aquí, en Abasto Norte, encuentro todo. Abasto Norte. Siempre limpio. Un mercado diferente. I walk right at my own speed. I don't run for nobody. Yeah, I like it that way. And we dance like we're on fire. When we sing too loud. But we always found our way when we walk against the crowd. All New Picanto. Conquista la ciudad. Deseo que la agencia abra hasta tarde para poder enviar mi encomienda. Deseo pagar menos a menor tamaño de mi envío. Deseo que el destinatario pague la encomienda al recibirla. Concedido. Envío a más de 100 localidades. Cambiaron las reglas del servicio de encomiendas. Con NSA, sus deseos son órdenes. NSA Encomiendas. 021-289-1000. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Es tan divertido hacer que la fiesta siga entre amigos, que no pare la alegría. En el shopping Mariano todos nos encontramos. Todo pasa por Mariano. Divertido y todo a mano. Compartimos un buen rato. Un 1.500.000 asegurados en la previsional, incluyendo naturalmente al grupo familiar de quienes mensualmente están tributando para obtener un servicio de atención en la salud y también acceder a condiciones dignas de jubilación. El compromiso, lo escuchamos, es no tocar las condiciones de jubilación, al menos durante los próximos años. Veremos. Seguimos analizando el tema ya mañana en ABC Cardinal. Buenas noches, que pasen bien.